Vaga del Calçat, Elx, 23 d'agost de 1977. Con el mundo laboral, que tiene importancia a escala nacional, es que unos 11.000 trabajadores de la industria local del calzado, aproximadamente el 80% del censo del sector, están en huelga ilegal desde primeras horas de la mañana, según las fuentes que se tomó la semana pasada en una reunión del movimiento asambleario celebrada en el campo de Madrid, en apoyo de las reivindicaciones que plantean para su convenio laboral en iniciación de las conversaciones del mismo. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Tinc 70 anys, vaig néixer en 1945 i jo crec que en l'any 67 vaig començar ja a fer fotografies de manifestacions i bueno, del grup ecologista, de paisatge d'Elx, d'arquitectura d'Elx, popular, en fi, a partir del 67, del 68. En la calle Muhammad al-Safra, de la ciudad alicantina de Elche, se encuentra el archivo de documentación más especial y original de la provincia. El poseedor de este archivo es Rubén Sempere, un antiguo trabajador del calzado que en sus ratos libres se dedicaba a retratar todos los acontecimientos de su ciudad. Estuvo viviendo durante 8 años en Marruecos, pero nunca dejó de lado su ciudad natal, a la que regresó más tarde y donde no ha dejado de plasmar cada momento digno de ser fotografiado. Una pintoresca y acogedora casa del barrio del Pla recoge una biblioteca personal llena de recuerdos y momentos históricos que él mismo ha fotografiado a lo largo de su vida. Actualmente colabora con la cátedra Pedro Ibarra, que dirige Miguel Ors, y está ayudando a recuperar el patrimonio artístico del pintor ilicitano Andreu Castillejos. Y como cantaste Albet y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. He estat diverses voltes en Marroc i he portat també documentació d'història i fotografies moltes de l'Atlas, del desert també, i en fi, algunes fotos d'aquella zona. Bueno, pues en esta part d'aquí tinc pues, quasi tot, són llibres de temes d'Elx, d'història d'Elx, d'arqueologia, d'arquitectura, tinc un poquet de tot, del moviment obrer en Elx, de l'eclipse de sol, és a dir, un poquet de tot de la història d'Elx. El contenido del archivo se puede dividir en 2 grandes bloques, uno centrado en recoger los momentos más significativos de las diferentes reivindicaciones y conflictos sociales y laborales que han tenido lugar en Elche, y otro compuesto de fotografías que muestran el día a día de los refugiados durante su estancia en Marruecos. El archivo está compuesto principalmente de fotografías y de recortes de periódicos, aunque también posee documentos sonoros grabados por él mismo y diferentes documentos oficiales de la época, así como películas y documentos muy poco habituales. Tinc una part que és també de medicina natural, llibres de medicina alternativa, d'història també, d'ecologia, totes les estanteries d'ecologia. Llibres també, alguns d'ells, de Ruedo Ibérico, d'ecologia, del principi de l'ecologia, quan aquí en Espanya no hi havia llibres d'ecologia, pues Ruedo Ibérico de París ja editava alguns d'ells. Com este, per exemple, que és de Ruedo Ibérico, per una societat ecològica.
No, vaig estar molts anys, 4 anys, practicant l'espeleologia i tinc fotografies... Què és l'espeleologia? L'espeleologia, l'exploració del món subterrani. I també, pues, de muntanya. Vaig pertenèixer al GIM, al grup il·licitat de muntanyisme, i tinc fotografies pues, de muntanya i d'espeleologia. A part de que m'informe, me documente, pues, a part d'això, cedisc molt de material a gent que m'ho demana. He fet donacions al Museu de Puçol, a la Universitat d'Alacant, i també aquí en És també a alguna gent, alguns escriptors, ha donat també documentació de la Guerra Civil y alguna d'ells, fotografies d'ells també. Uno de los temas a los que mostró especial atención y en el cual vamos a enfocar este trabajo es la huelga del calzado que tuvo lugar en Elche en el año 1977. La vaga del calcer d'agost del 77 va ser molt important perquè en ella van participar pues, quasi tots els obrers d'Elx, almenys 20.000 obrers, perquè se feien en el camp d'Altavics assemblees de 9 i 10.000 obrers del calçat. També hi havia piquetes que funcionaven inclús de nit, piquetes de, no sé, de 100, 200 o 300 persones, és a dir, que havia una gran mobilització. I bueno, la conseqüència de la manifestació d'esta huelga, d'esta vaga, era per intentar de fer el conveni del calcer. El conveni que comissions obreres, com encara no tenia la suficient força, els suficients afiliats, pues, se feu una espècie de plataforma o consell obrer i amb molta força, a partir d'ahir, pues, obligaren a la patronal a negociar en Madrid i se va negociar. El que passa que no era acord i al final el govern va fer un laudo d'obligat compliment. Ara que tinc 20 anys avui que el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Las principales exigencias de los trabajadores que iniciaron esta huelga fueron una regulación contractual, un aumento salarial y una disminución de las horas de trabajo para dejarlas en unas 8 horas. Rubén hizo un seguimiento durante los 15 días que duró la huelga y en la que más de 50.000 trabajadores protestaron por sus derechos laborales. El sistema de almacenamiento empleado por Rubén es muy tradicional, con todos sus documentos apilados en estanterías y ordenados por orden alfabético, pero sin separar las fotografías de los informes y otros tipos de documentos. Todos los documentos se encuentran en formato físico, sin ningún tipo de digitalización, aunque ha donado todas sus fotografías a la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se ha encargado de digitalizarlas, y también ha donado sus recortes de prensa y cintas de cassette a la Universidad de Alicante. Tenim així un radiocasset perquè tens en cinta, què és el que tens? Sí, la gravació de la marxa del conveni del calçat en Madrid, que Ràdio Elx ho comunicava totes les nits. Tinc uns 20 minuts gravats de la informació i les incidències de la huelga. Vaga del calçat, Elx, 23 d'agost de 1977. Con el mundo laboral, que tiene importancia a escala nacional, es que unos 11.000 trabajadores de la industria local del calzado, aproximadamente el 80% del censo del sector, están en huelga ilegal desde primeras horas de la mañana, según la orden que se tomó la semana pasada en una reunión del movimiento asambleario celebrada en el campo de Altavics, en apoyo de las reivindicaciones que plantean para su convenio laboral en iniciación de las conversaciones del mismo. Desde buena mañana, desde el mismo comienzo en que hubieran tenido que ponerse a realizar la jornada laboral, muchas industrias de calzado de Elche han tenido que paralizarse al no ponerse a trabajar sus obreros. A media mañana, la mayor parte de las industrias más importantes estaban paralizadas, siguiendo a estas un gran número de pequeñas y medianas empresas. Según datos facilitados por la misma asociación de fabricantes, a esas horas estaban ya
las empresas José Paredes Castaño, Grupo Miguel Hernández, Uniroyal, Martínez Valero, Marco Vidal y Berosoe, Calzados del Molino, Salvador Soler, Ferma, Antonio Baello, Silver, Ramón Fernández Fernández, Marco Antonio, Sepulcre SL, Nuevos Calzados, Masters, David San Martín García, Valero Machuca, Mariano San Martín, Bugoma, Baró Sociedad Limitada, Juan Corbí, Angisa y otras muchas más, hasta un total aproximadamente de 60. Aunque han actuado esporádicos piquetes, en ocasiones el paro ha sido provocado por la reunión de grupos muy numerosos de obreros que han ido recorriendo las industrias, invitando a sus compañeros a que se sumaran a la huelga, como así lo han ido haciendo paulatinamente. A las 10 de la mañana, en el campo de Altavix, ha tenido lugar una asamblea del Movimiento Asambleario de Elche, a la que han asistido unos 8.000 obreros del calzado, que han ido desfilando por las calles de la ciudad con dirección al viejo estadio de Elche. Han hecho su aparición numerosas pancartas alusivas a las reivindicaciones que plantean, entre ellas no al despido libre. Han hecho uso de la palabra los representantes del movimiento asambleario Juan García Martínez, José Plaza Tito y María Teresa Jaballes, e igualmente otros oradores espontáneos o invitados a ello. Se ha informado a los presentes que a esas horas el 80% de los obreros del calzado estaban en huelga, lo que venía a demostrar que los representantes del movimiento asambleario en Madrid, para el inicio de las conversaciones del convenio, eran válidos interlocutores para el mismo. Se han designado 3 grandes piquetes en esta asamblea para que actuasen en los sectores de la plaza de Barcelona, Canal y Altavix, a partir de las 12:30, interesando a sus compañeros de trabajo que todavía no se habían sumado a la huelga a que lo hicieran. Se ha acordado volverse a reunir a las 6 de la tarde en el campo de Altavix para designar el comité de huelga en representación de los representantes de las empresas, y a las 7:30 en nueva asamblea para recibir información de las conversaciones que habían tenido lugar en Madrid, en el Hotel Meliá Castilla, entre los representantes del movimiento asambleario y los patronales. También se ha acordado que en caso de sanciones por causa de la huelga se apoyaría a los perjudicados y tendrían la adhesión de todos los obreros. A mediodía se han recibido noticias ya procedentes de Madrid en el sentido de que los representantes patronales y del movimiento asambleario habían llegado a un acuerdo inicial de empezar mañana las conversaciones del convenio, y que esa misma tarde regresaban para informar respectivamente a los empresarios en su asociación local y a los obreros en la asamblea de Altavix. Televisión Española, en su telediario de las 3 de la tarde, ha dado una noticia en el sentido de que se había llegado a un acuerdo sobre el convenio. Noticia optimista por demás, pues repetimos, el acuerdo es para iniciar las conversaciones que esta misma mañana se han iniciado. Esta tarde el paro ha sido todavía mayor que por la mañana. Según fuentes de la patronal, sobrepasan el centenar las fábricas en paro, entre ellas las más importantes de Elche. A partir de las 4:30 de la tarde, más de 300 empresarios del calzado han tenido una reunión en las sedes de su asociación en la plaza de Crevillente, en la que se ha dado cuenta a los reunidos de los acuerdos a que se había llegado por la mañana en Madrid, siendo los más importantes los siguientes: reconocer como interlocutores válidos a los representantes del movimiento asambleario allí presentes por parte de los obreros; legalizar el inicio de las conversaciones entre la Dirección General de Trabajo para el convenio del sector calzado; que las reuniones sobre las conversaciones iniciadas para el convenio que tuvieran lugar hoy y mañana en Madrid, y a partir del día 25 y hasta su culminación proseguirán en Valencia. Como prueba de la buena predisposición de la Federación de Industriales del Calzado para las conversaciones del convenio, han acordado que no hayan represalias contra los obreros durante los días que duren dichas conversaciones por parte de las patronales. Esta tarde han ido acudiendo a Altavix los representantes de las fábricas para constituir el comité de huelga, y posteriormente a las 7:30 ha dado comienzo la anunciada asamblea de todos los obreros del sector de huelga, presentando al estadio una gran entrada. Los 2 representantes del movimiento asambleario de Elche, que han llegado de Madrid, han informado a los presentes del favorable desenvolvimiento de las conversaciones iniciales con los representantes de los patronos, incluso que se había llegado al acuerdo en algún punto inicial de las mismas y que las conversaciones continuarían mañana. Pero aproximadamente a esa hora, fuera del campo, han empezado a surgir incidentes entre la fuerza pública y numerosos grupos de personas. Según versión que nos han facilitado algunos obreros, una vez terminada la asamblea, la cosa ha empezado cuando un piquete de ellos
casa estaba viendo los incidentes, ocasionándole la goma heridas de pronóstico reservado en un ojo. Por otra parte, la versión oficial de los hechos que se nos ha facilitado es que alrededor de las 7:15 de la tarde, al cortarse la circulación por la carretera de Alicante por numerosos grupos de personas, ha tenido que intervenir la Policía Armada para restablecerla, viéndose obligada la fuerza pública a lanzar pelotas de goma al tirarse sobre ella desde el campo e inmediaciones del mismo, piedras, botes, algún que otro ladrillo y botellas de Coca-Cola vacías. Son, como vemos, dos versiones que difieren. Como consecuencia de todos estos lamentables hechos, tenemos que informarles que han sido asistidos en la Policlínica de Urgencia de la Plaza de Barcelona hasta la hora de redactar esta información, 10:15 de la noche, las siguientes personas: Vicente Vaquero Pérez, de 33 años, con heridas leves; Andrés Rodes Segarra, de 19 años, con lesión en ojo con hemorragia de pronóstico reservado, siendo trasladado a la residencia del seguro de enfermedad en Alicante. Un ferit de una manifestació. d'una pilota de goma de la policia. Li faltava un ull, i van tindre que sacar-li l'ull i se quedava només en un ull, una pilota. Tu vas veure això? No, perquè jo estava treballant i anava ja un poquet tard. Això va ser per l'esprafre. Esta persona és Andrés Rodes. Ahí està en l'Hospital d'Alacant. En la residència? Sí, en la residència. Abans que torni l'estiu. Mi nombre es Andrés Rodes Segarra y tengo 58 años. Pues empecé a trabajar en el calzado a los 12 años en la sección de mecánica, de montaje y producción de zapatos. Cuando me estaban sacando del campo de fútbol, pues pensaba que mi final era peor. Porque la verdad sentía la sangre correr por mi cara, por parte de mi cuerpo, y yo pues me intuía lo peor. Y digo, aquí me han dado una bala y de esta no salgo. ¿Qué pasó en el año 77, en agosto de 1977? Pues a raíz de que se estaban estableciendo la democracia, yo la verdad es que no me involucré mucho en el tema de la huelga y bueno, pues sí me gustaba estar informado. De hecho, fue por lo que acudí al campo de fútbol de Altavix para informarme si al otro día tenía que ir a trabajar o no a la fábrica. Fui, pues como otros tantos que fueron, había gente que estaba allí desde las 8 de la mañana. El transcurso de esa jornada pues fue que iba a celebrarse una información sobre el estado de las negociaciones de los convenios de calzado y bueno, y por la parte exteriores del campo de Altavix había ¿cómo es esto? Una rebelión de la policía de los grises, que por entonces estaban intentando disolver las reuniones que se estaban celebrando. ¿Qué edad tenías tú por aquel entonces? Tenía 19 años. ¿Y qué pasó en el campo de Altavix? Pues pasó exactamente que, como te he comentado, se iba a celebrar una convocatoria de una información sobre el estado de las negociaciones del convenio, y fue cuando hubo un ataque policial y me asomé a las gradas a ver qué ocurría, porque había mucha gente asomándose fuera, y recibí el impacto de una bala de goma en el ojo derecho. Estuve en el hospital de Alicante durante unos días, en los cuales valoraron que el ojo prácticamente no, lo había perdido. Había tenido un estallido de globo ocular debido al impacto de la bala de goma y había perdido el ojo. De hecho, he perdido el ojo. ¿Te falta el ojo derecho? Ajá. ¿Llevas alguna especie de Sí, una prótesis. Llevo una prótesis que me implantaron en Barcelona, en el Instituto Barraquer. Me extrajeron el ojo, puesto que el ojo ya no lo iba a recuperar,
y me extrajeron el ojo y se me implantó una prótesis. Sí, aquí, como en otros muchos casos que yo incluso he seguido después, pues intentan evadir un poco las responsabilidades, los hechos acaecidos de los que hace la policía en ataques para disolver y contrarrestar manifestaciones, huelgas y demás. Y en un principio, claro, hasta que no se demuestra concretamente cuáles son los hechos que ellos hacen, que las balas de goma desde entonces de aquí, pues yo sé de cientos de casos que incluso pues de darle en un pulmón, reventarle un pulmón y de darle en un ojo pues a muchísima gente y perder un ojo. ¿Cómo recuerdas ese día, Andrés? Pues la verdad muy amargo porque yo incluso cuando me estaban sacando del campo de fútbol, pues pensaba que mi final era peor. Porque la verdad sentía la sangre correr por mi cara, por parte de mi cuerpo, y yo pues me intuía lo peor. Y digo, aquí me han dado una bala y de esta no salgo. Pero bueno, luego pues claro, con el tiempo fui eso, dándome cuenta que no, que me habían reventado el ojo y que por esta vez lo iba a contar. Por ejemplo, pues tengo muchas molestias porque el riego lagrimal no es el mismo, tengo mucha sequedad en el ojo, irritaciones, molestias, sí me ocasiona. ¿Llegaste a saber alguna vez cuál fue la persona que te disparó? No, porque por entonces, como te he dicho, no se siguen los estudios que hoy se siguen contra las personas policías que hacen estos tipos de actos, digamos, hasta algunas veces individuales, que se puede localizar a la gente o a la persona que dispara. En este caso no, en este caso sí recuerdo que por aquel entonces firmemos una amnistía contra la actuación de aquel grupo de policías, que por entonces creo que estaba el ministro Interior Martín Villa, y tuvimos que firmar una amnistía contra este batallón de policías, y ahí se zanjó todo. No se indagó ni más ni menos, porque entonces, como te he comentado, se estaba implantando la democracia, era todavía un régimen semifranquista, y como todo el mundo sabe, pues por aquel entonces allí las bocas no se podían ni abrir. ¿Alguna vez te pidieron disculpas de parte de la policía? ¿Recibiste algún tipo de carta, de manifiesto? Absolutamente nada. Nada. Supongo que la única compensación económica a través de la minusvalía, ¿no? Sí, la seguridad social. Respecto al tema pues lo único que sí que me gustaría es, de una manera u otra dejar asentado que hoy se está luchando bastante contra estos ataques policiales con balas de goma y tal, que al margen siempre sé que hay personas que son irracionales, que no van a defender unos derechos en una huelga laboral, sino van a provocar una cierta violencia, y que por culpa de unos pues la indignación y los ataques de la policía lo enfocan de otra manera. Sebastián Muñoz Gil, de 30 años, también heridas leves. Carmina Gómez Velázquez, de 25 años, heridas leves. José María García Carval, de 24 años, heridas leves. Manuela Vázquez González, de 17 años, heridas leves. Manuel Pila Vidal, de 30 años, heridas leves. Y dos miembros de la Policía Armada, José Cano Vientes, de 52 años, y Eugenio Izquierdo Díaz, de 28, también con heridas leves. Todos estos por contusiones diversas. La reunión del movimiento asambleario ha terminado sin que la fuerza pública entrara en el campo de Altavix. Se ha acordado en ella, ante los incidentes ocurridos, que continúe la huelga ilegal mañana. A las 10 de la mañana habrá una reunión en el campo de Altavix de los representantes de las fábricas, y a las 11 nueva asamblea general. Y por hoy, amigos oyentes, nada más. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.
han hecho eco y la demanda de las agencias de noticias a sus corresponsales ilicitanos de constantes informaciones al respecto, de que les tengan puntualmente al corriente de su desenvolvimiento, es constante. Como se aprobó ayer en la asamblea que tuvo lugar por la tarde en el campo de Altavix, hoy ha continuado la huelga. Y si ayer el paro no fue total, hoy sí podemos decir que el 100% de las industrias locales han estado sin trabajar, salvo pequeñas fabriquitas en régimen familiar que hayan podido pasar desapercibidas para los piquetes que han ido recorriendo las distintas zonas de la población. Alrededor de las 11 de la mañana en el campo de Altavix, con la asistencia de unos 12.000 obreros, ha tenido lugar otra asamblea. En el transcurso de la misma, demorada algo por causa de los equipos megafónicos, se han dirigido a los presentes varios dirigentes del movimiento asambleario, así como otros asistentes requeridos a ello. Se ha aprobado contribuir económicamente en pro del obrero que ayer recibió el impacto de una pala de goma en el ojo y que, según informaciones que nos han llegado de Alicante, ha sido operado hoy en la residencia del seguro de enfermedad de aquella capital. Se han pedido las dimisiones del gobernador civil de la provincia y del alcalde, por considerarse que no intercedieron para que no actuara la fuerza pública. Se ha nombrado una comisión que se habrá entrevistado con el gobernador civil para informarle de la situación planteada. Ha hecho uso de la palabra un representante del movimiento asambleario de Elda, que ha afirmado que mañana, por solidaridad con sus compañeros de Elche, irán a la huelga los obreros de esa población. Se ha informado del éxito total de la huelga al haber parado el 99% de las industrias. Por último, se ha pedido que se iniciara una manifestación hasta la plaza del Generalísimo para pedir la dimisión del alcalde. Manifestación que no ha llegado a formarse, puesto que en la Plaza Mayor tan solo hemos podido ver aislados grupos de personas. Por último, se ha sometido a votación por el sistema de mano alzada si se continuaba la huelga ilegal, habiéndose aprobado que continúe la misma hasta que no se pacte el convenio del calzado, cuyas conversaciones iniciales, como saben nuestros oyentes, dieron comienzo ayer en Madrid. Fuentes informativas que hemos consultado, relacionadas con la Asociación de Fabricantes, nos han confirmado que efectivamente el paro hoy ha sido del 100%, salvo muy aislados casos de fabriquitas pequeñas y de poca entidad. Se nos ha dicho que han sido numerosos los piquetes que han recorrido la población, obligando a que cerrasen las industrias y comprobando después que así lo habían hecho. Según cálculos que han verificado, si antes de iniciarse las conversaciones del convenio se pedía como reivindicaciones salariales el aumento de un 140% en total, ahora han subido las mismas. Ambas partes acordaron ayer en Madrid consultar a sus bases y es posible que se reanuden las conversaciones pasado mañana ya en Valencia. La situación que se ha presentado para los industriales es grave, habida cuenta de que diariamente se dejan de producir unos 600.000 pares de zapatos en Elche, muchos de ellos van destinados a la exportación, con cartas de crédito que vencen en cuanto al embarque se refiere y no hay posibilidad de prórroga de fechas, zapatos que después no tienen salidas para otros mercados. En cuanto a las fuentes relacionadas con las fuerzas de orden público que hemos consultado, nos informan que hoy no ha actuado, por lo menos hasta que redactábamos nuestra crónica, la Policía Armada, que se ha mantenido a la expectativa con sus vehículos frente a la comisaría de policía. Ayer, continúan informándonos, hubieron 9 obreros heridos, uno de pronóstico reservado y los restantes leves. Por parte de la Policía Armada resultaron heridos un sargento y un guardia con lesiones leves, más varios contusionados. Hoy, un modesto empresario que no quería cerrar su industria ha tenido una discusión con un piquete, recibiendo un botellazo en la cabeza, teniéndole que dar 3 puntos de sutura. Sabemos que esta tarde un numeroso grupo de empresarios se han reunido en el Colegio José Antonio y por su parte los obreros mañana a las 11 de la mañana en el campo de Altavix celebrarán nueva asamblea. Variamos el día de la huelga ilegal del calzado en Elche, a la que se han sumado por solidaridad con sus compañeros ilicitanos los obreros de Elda, Monóvar, Petrel y otros pueblos zapateros de la provincia. De acuerdo con lo acordado ayer en la reunión que tuvo lugar en el Colegio José Antonio por la tarde de los fabricantes de calzado, desde buena mañana, según nos hemos podido informar en su asociación, han empezado a cursarse al delegado provincial de trabajo telegramas anunciando el cierre patronal, regulado por decreto ley de relaciones laborales del 3 de marzo. Han sido numerosas las empresas que lo han hecho, enviando telegramas redactados de la siguiente forma: por incomparecencia al trabajo con graves consecuencias en la productividad, esta empresa se ha visto obligada al cese de sus actividades con fecha de hoy a las 8 de la mañana, lo que comunicamos para su conocimiento y efectos oportunos. Al mismo tiempo, han enviado carta a la Delegación de Trabajo adjuntando la relación C2 comprensiva de los obreros dados de baja. A la vez, en el Instituto
previsión han presentado los partes de baja en la seguridad social de todos los trabajadores, para los obreros en huelga por esa causa, por los obreros que no cesaron de trabajar por cese de actividades de la empresa. Según nuestras noticias, durante el día de mañana continuarán todas las empresas del calzado de Elche realizando estos trámites. Según jurídicamente nos hemos informado, la Ley de Relaciones Laborales del 4 de marzo faculta a las empresas al cierre, cuando la masiva inasistencia al trabajo dificulta la producción normal de ellas. Con ello, las empresas dejan de cotizar a la seguridad social, al igual que los trabajadores. Los obreros que hayan sido dados de baja por las empresas, en caso de enfermedad, seguirán recibiendo las prestaciones sanitarias durante 3 meses prorrogables. La apertura de las empresas, según ese decreto ley, se realizará nuevamente a petición de los operarios o de la delegación de trabajo. Si alguna, por dificultades económicas, no quisiera abrir ya, tendría que acogerse al expediente de regularización de empleo. Esta mañana, en el campo de Altavix, con la asistencia de unas 10, ha tenido lugar otra asamblea del movimiento asambleario. En ella, según nos han informado algunos dirigentes del mismo, se ha dado cuenta a los reunidos del estado del joven que resultó herido en un ojo y que ha sido intervenido quirúrgicamente en Alicante. Se ha acordado incluso llevarlo a Barcelona, a la clínica del doctor Barraquer, si hiciera falta. Igualmente, un hombre de 60 años se ha ofrecido para dar uno de sus ojos para él en caso de necesidad. Se ha informado a los presentes de la visita de ayer al gobernador civil y de la promesa de este de que la fuerza pública no intervendrá en la huelga siempre y cuando la huelga sea pacífica y no ocasione desórdenes. Para el obrero herido se han recaudado unas 83.200 pesetas en total hasta ahora. Se ha dicho de que los obreros no deben enfrentarse con la fuerza pública. Se ha continuado informando que en la entrevista realizada por Televisión Española a 2 representantes del movimiento asambleario, estos pidieron la dimisión del gobernador civil a causa de los sucesos ocurridos. Se han leído los puntos de la plataforma reivindicativa para el convenio. Se ha acordado la formación de piquetes para obligar que cierren también las pequeñas empresas que pudieran estar todavía trabajando. Esta tarde, pasadas las 6:30, en el Colegio José Antonio han vuelto a reunirse los empresarios del calzado. Se ha dado a conocer a los mismos las reivindicaciones laborales que se piden por parte del movimiento asambleario en el convenio, que en esencia son las siguientes. A tenor de las encuestas practicadas a nivel nacional, la plataforma para el convenio queda establecido con el contenido siguiente. El postconvenio queda integrado en las indicadas cifras. Las restantes categorías percibirán un aumento lineal que será equivalente al aumento señalado para el oficial de segunda. La revisión de la tabla salarial se realizará trimestralmente. Las vacaciones serán de 30 días laborales y se disfrutarán ininterrumpidamente. El salario de vacaciones se cobrará según el salario real. El salario real se obtendrá calculando la productividad hecha durante todo el año sobre días trabajados. Calculada la productividad de esta forma, lo obtenido se pagará al valor en vigor a la fecha del cobro de las vacaciones. Las 2 pagas extraordinarias serán de 30 días de salario real, según el cálculo anterior. Estas 2 pagas se abonarán también durante el servicio militar. La paga de beneficios consistirá en el 15% del salario base referido. Se pagará en 2 pagas, una al 15 de marzo y la otra el 15 de octubre de cada año. El IRTP lo pagará íntegramente la empresa. No absorción de los salarios pactados en el presente convenio. En caso de enfermedad o accidente, el 25% restante a cargo de la empresa, de modo que se perciba el 100% por el trabajador. Cobro del 50% del salario durante el servicio militar. Antigüedad. Trienios al 5%, referidos a la rama del calzado y no a la empresa. Jornada de trabajo, 40 horas en 5 días. Compromiso por parte de las empresas para la progresiva desaparición del trabajo a domicilio, con abono del 25% por gastos de maquinaria, luz, etc. Compromiso de afiliar a la seguridad social a los trabajadores a domicilio y suscripción de un seguro especial que cubra los posibles daños a personas o inmuebles en trabajo a domicilio. Se respetará escrupulosamente el principio de a igual trabajo, igual categoría e igual salario. Mantenimiento del nivel de empleo. 5 días libres al año a disposición libre del trabajador. Creación de guarderías para los hijos de los trabajadores en empresas de más de 500 trabajadores o en sectores o comarcas que agrupen a más de 500 trabajadores. Libertad de asambleas en las fábricas en horas de trabajo y reconocimiento de los representantes libremente elegidos. Amnistía laboral total. Formación de gabinetes técnicos debidamente titulados que actuarán de forma mixta sobre los topes y ritmos de producción. Se designarán
serán trabajadores en número igual al de técnicos que obtendrán el título para la formación de este gabinete mixto. Las horas extraordinarias se calcularán aplicando el decreto de ordenación del salario para la obtención del SHI más el 50% de incremento para la primera hora y el 75% para las restantes. El personal de mantenimiento percibirá un incremento del 10% sobre el salario de su categoría. Según cálculos realizados al efecto, de un salario al año de 274.096 pesetas se pasaría a otro de 827.931 pesetas. De 2.032 horas trabajadas al año se descendería a 1.774. El salario hora de trabajo, que ahora está en 135 pesetas, se pasaría a 467 pesetas. Y el aumento total, por los diversos conceptos que se pide para el nuevo convenio, se cifra en el 246% con respecto al anterior. Mañana en Valencia se van a continuar las conversaciones para el convenio entre las representaciones patronales y del movimiento asambleario. Según impresiones que hemos podido obtener esta tarde en la reunión de los empresarios, existe entre ellos el deseo de que se llegue pronto a un acuerdo en el convenio y que las conversaciones sobre el mismo sean lo más rápidamente posible en cuanto a su resultado, pero estiman que el 246% de aumento que solicitan en su plataforma reivindicativa los obreros no es asimilable dada la situación económica actual por la que pasan las empresas. Esta tarde, nuevamente en el campo de Altavix, cuando Roque Olsen y sus muchachos han terminado el habitual entrenamiento de leche, se han vuelto a reunir los obreros en huelga en asamblea. Se ha aprobado en ella empezar mañana a vender unas 25.000 pegatinas por toda la provincia para recaudar fondos para la caja de resistencia, con cuyo importe una comisión de organización mantendrá un economato para apoyar a los obreros con víveres, según las necesidades que planteen los comités de cada empresa. Una comisión del movimiento asambleario se trasladará a Valencia para reanudar las conversaciones del convenio. Otra viajará a Madrid para entrevistarse con el subsecretario de Trabajo e informarles de la situación. Se ha aprobado declarar el boicot a bares, espectáculos y transportes de viajeros. Y finalmente continuar la huelga general hasta que se apruebe el convenio. Finalmente les diremos que durante la jornada de hoy no se han producido incidentes y las dos compañías de la Policía Armada que están en Elche han permanecido frente a la comisaría de policía durante toda la jornada sin tener que actuar. Variamos de tema. 20 momentos con la agencia Cifra, delegación de Valencia, quien con respecto a las conversaciones que han tenido lugar ya hoy en aquella capital, en lo que fue delegación provincial de sindicatos, entre los representantes empresariales y obreros para el convenio, nos ha informado que esta mañana han tenido lugar reuniones por separado de las representaciones empresariales y del movimiento asambleario, que en esos momentos, esta mañana, ya en todo el sector zapatero nacional, habían 47.500 obreros en huelga, que en los primeros contactos para el estudio del convenio se han barajado los nombres de don Mariano Baquelano, inspector de trabajo, y del magistrado, señor García Penellosa, para que presidan las reuniones y comisión deliberadora, y que se ha levantado la sesión de esta mañana para continuar a las 4 de la tarde. Los representantes del movimiento asambleario, a la terminación de la misma, han hecho entrega de un comunicado en que han manifestado que ellos buscan la paz y concordia, pero quieren luchar por un convenio justo. Por su parte, los representantes patronales afirmaron que estaban estudiando la problemática del convenio y tratando de encontrar soluciones válidas. Esta noche, la agencia Cifra, a las 8:15, ha dado en su información nacional un comunicado desde Valencia que en esencia dice: duras pero optimistas han sido calificadas por los propios trabajadores del sector del calzado las conversaciones que han tenido lugar en el día de hoy en Valencia, entre ellos y la representación empresarial, resolviéndose en los prolegómenos de ellas cuestiones de trámite como la elección del presidente de la comisión deliberadora del nuevo convenio, al que se ha llegado por unanimidad. Ha sido nombrado presidente el inspector provincial de trabajo de Valencia, don Mariano Baquelano, quien abrió las negociaciones a las 4:15 de la tarde, después que se perfilaran diversos puntos separadamente por empresarios y trabajadores. A las 7:30, tras un breve descanso, han proseguido las conversaciones, cuyo primer punto fue la revisión de las reivindicaciones económicas que han presentado la plataforma del movimiento asambleario. Las reuniones tienen lugar a puerta cerrada y se supone que se prolongarán muy entrada ya la noche, suspendiéndose después hasta mañana.
Las reivindicaciones económicas ya se las dimos a conocer anoche. En esencia, se pide un aumento lineal de 4.500 pesetas a la semana sobre el sueldo legal para trabajadores no especializados. El salario legal base semanal de 8.500, 8.000, 7.500 y 5.000 pesetas para las categorías de oficial primera, segunda, tercera y aprendices. Se pide asimismo sean suprimidas las 17 categorías actuales y también las diferencias salariales entre los hombres y mujeres. La reducción semanal a 40 horas en 5 días y que el impuesto de rendimiento personal sea a cargo de la empresa. Hay una serie más de reivindicaciones que en esencia son conocidas por ustedes, pues se las dimos a conocer en nuestro espacio informativo de anoche. Asesora la parte empresarial el bufete de Antonio Garrigues Walker y el letrado don Antonio Berenguer, y a la parte obrera los letrados don Francisco López Tarruellas y don Carlos Candela. Según estas noticias de la agencia Cifra en Valencia, emitidas, repetimos, esta noche, hay ya en huelga 50.000 trabajadores de todo el sector zapatero de la nación y el 70% de las 2.000 empresas que existen en España están cerradas. Esta tarde a las 7:30 se ha reunido en Altavix la Asamblea General del Movimiento Asambleario, que se inició con la lectura de una larga serie de empresas del ramo cuyos trabajadores debían celebrar asambleas de fábrica durante la jornada de mañana. Se denunció el hecho de empresas en las que se continúa trabajando de forma clandestina, pidiéndose la actuación de los piquetes de huelga, así como la creación de piquetes nocturnos. En un momento determinado se apercibieron los asistentes de la presencia de un grupo de empresarios, lo que motivó unos instantes de tensión con gritos de "fuera, fuera", que fueron rápidamente superados. Se dio cuenta de las recaudaciones para sostenimiento de la huelga, ascendiendo estas a 103.000 pesetas, más un donativo de la empresa Borman de 40.000 pesetas. Los gastos de publicidad, viajes y varios y otros sumaban 151.980 pesetas. Seguidamente se dieron cuenta de una serie de donativos y recaudaciones efectuadas en poblaciones vecinas como Crevillente, Dolores, Guardamar, Torrevieja, etcétera, por venta de pegatinas, cuyo total no se especificó, y de la donación de 3 cuadros de gran tamaño por un pintor ilicitano que serán rifados en un festival a celebrar en la mañana del domingo en Altavix, para el que un radiofonista de la voz de Alicante prometió trasladar el programa de dicha emisora, Cantera de Artistas, al citado festival. Sobre las 9:30 de la noche no habían llegado los representantes que habían asistido a la reunión de nivel en Valencia, por lo que se inició la dispersión de la asamblea, que quedó convocada para las 7:30 de la tarde de mañana en Altavix. Por supuesto, no habían llegado los representantes de Valencia porque, como les tenemos comunicado con anterioridad, la reunión de Valencia todavía a las 10 de la noche no había terminado. Hace unos momentos se nos ha llamado de Alicante por la Asociación de Empresarios del Calzado y se nos ha dicho que acababa de terminar la reunión que había tenido lugar en el Meliá con asistencia de 1.500 fabricantes de zapatos de todos los pueblos de la provincia. Se han tomado los siguientes acuerdos: no entrar en deliberaciones mientras no haya normalidad laboral, mantenerse unidos todos los fabricantes en defensa de la FICE, expulsar al fabricante que no siga las directrices de la FICE, suspender los pagos mientras dure la situación de huelga, nombrar un comité de huelga empresarial y resaltar que se han recibido adhesiones de todas las zonas zapateras de la nación hacia el FICE. El FICE, como ustedes saben, es la Federación de Industriales Españoles del Calzado. También esta noche nos han visitado unos obreros de Zapatillera, concretamente Miguel Sánchez León, con documento nacional de identidad número 21.962.460, en nombre de más de 82 firmas de sus compañeros, nos ha entregado el siguiente escrito con ruego de publicidad. El Comité de Huelga de la Zapatillera y los compañeros de trabajo abajo firmantes creemos y estamos en la obligación de salir al paso de cuantas injurias, calumnias y falsas mentiras que injustamente se están inventando en contra de la persona de nuestro compañero Manuel Prieto. Y queremos hacer constar por encima de todo su honradez, tanto personal como profesional, por lo que no podemos consentir que ahora se le quiera hacer responsable sin llegar a intervenir para nada en algo que se refiera a convenio o movimiento asambleario, de este gran confusionismo creado intencionadamente por intereses y del que, como decimos anteriormente, se le achaca responsable y único creador del mismo. Además, hacemos constar que toda actividad laboral de la empresa a partir del lunes 22 fue decidida en asamblea de fábrica y no bajo presión o coacción de Prieto.
semanas de piquetes, ya que denunciamos públicamente los métodos violentos y la intimación que en estos conflictos se dan por creerlos contrarios a la libertad de la persona y a los principios democráticos. Y por último, hacemos un reto al representante del movimiento asambleario que engañó a la gente en la asamblea celebrada el martes por la mañana en el campo de Altavix, con un comunicado telefónico que dijo haber tenido a las 2 de la tarde del día anterior con el señor Prieto, para que públicamente demuestre su hombría desmintiéndolo y deje de la versión verdadera del caso. Repetimos, este escrito está firmado por 82 trabajadores de la zapatería y no ha entregado uno de ellos, Miguel Sánchez León, con documento nacional de identidad 21.962.460 en nombre de todos sus compañeros. Y por hoy, amigos oyentes, nada más. Como siempre... Oh, ja s'ha acabat. S'ha acabat. No en mateu, jo tinc 2 fills i una esposa, us daré tot mon diner, però no em claveu eixa daga. No en mateu, us demano per ma mare, passeu l'últim que candeu, pietat, pietat. Aquí acaba nuestra visita a esta humilde biblioteca cuyas estanterías recogen algunos de los momentos más importantes de la historia de Elche. Esta es la historia de Rubén Sempere, un modesto fotoperiodista que nunca ha recibido el reconocimiento que merece por la gran labor que ha realizado para la ciudad que le ha visto crecer. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba.